hablando de la seguridad de salvación. Y decíamos que Cristo es el camino al Padre. Hay solamente dos caminos. Uno de ellos es donde dice Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Ese es uno, y el más terrible. Y el otro es Juan 14:6, cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie, sino por Jesucristo. ¿Por qué? Muy sencillo, porque Él murió en la cruz por nosotros. En la cruz no crucificaron a ningún santo de los que nos hablan, sino a Jesucristo, el Cordero de Dios, el Cordero inocente. Eso es algo maravilloso. Solamente hay un camino verdadero al Padre. Y estos versículos que nos enseñan esta verdad solemne. El no encontrar este camino nos lleva a seguir el camino de la mentira, el cual termina en la muerte del alma. Y qué fácil es que la gente se pierda, ¿verdad? Ellos deciden no creer y ya están perdidos. Triste. ¿Qué tenemos que hacer nosotros los cristianos? Orar mucho por los nuestros, específicamente por su salvación. De repente pedimos por ellos y decimos, bueno, Señor, bendícelos. No, es decirle al Señor, sálvalos. Ese es el punto importante. Pero ¿cuál es la estrategia de Satanás? El llevar a los hombres a una falsa seguridad de la salvación, y entonces para ellos, cuando ya es demasiado tarde, se encuentran atrapados en un camino que parecía bueno, pero que termina en la muerte eterna. Ya decíamos de Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Ellos piensan que van por el camino correcto cuando no es así. ¿Quién les va a avisar? Nosotros tenemos que avisarles. Los familiares quizás son los más duros, ¿no? Dice la palabra de Dios en Mateo que los enemigos del hombre serán los de su casa. Pero tenemos que hacerlo, tenemos que decírselos. No podemos quedarnos con esta verdad. ¿Por qué? Porque tú ya y yo la estamos experimentando. Sabemos que así es y que Dios no miente. Pero ellos no lo saben, desafortunadamente. Todos los creyentes entienden el costo terrible de no encontrar el camino a Jesús. Y esta es la razón por la cual ellos frecuentemente se examinan a sí mismos para estar seguros de que están en la fe. Este examinarse es bueno y de gran ayuda. 2 Corintios 13:5 nos dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Tu deber o tú debes tener cuidado de no ser una persona inestable. Satanás quiere asaltar tu corazón de una manera tal que te lleve al punto de estar confuso y desesperado. Nosotros estamos en una muralla luchando la guerra del Señor. Y cuando Satanás puede asaltar esta muralla para atacar a los creyentes, derribando puertas y abriendo brechas, entonces viene la confusión y nos mueve a no tener fe y a poner los ojos sobre las circunstancias y no sobre el Señor que está sobre las circunstancias, no sobre Jesús. Es bueno saber esto porque Dios te hará pasar por esto si te va a usar. Satanás siempre estará tratando de que quitemos nuestros ojos de Cristo y los pongamos sobre el fracaso. Tiene muchas artimañas para hacer caer a los creyentes. Esto es no tener fe. Satanás tiene una manera misteriosa de cambiar la verdad por una mentira. Él puede dejarte derrotado, desalentado o bajarte espiritualmente. 2 Corintios 2:11 nos dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. Él siempre está tratando de hacer algo para hacernos tropezar en nuestra vida cristiana. Aparte de esto, tenemos la presencia de la carne, de la antigua naturaleza pecaminosa. La antigua naturaleza, principalmente cuando la Biblia habla de carne, se refiere a la antigua naturaleza pecaminosa en la cual no mora ninguna cosa buena. Pablo llegó a decir, yo sé que en mí no mora el bien.
Y a nosotros es exactamente lo mismo. Cada hijo de Dios lavado con la sangre de Cristo conoce esto. Tenemos una tendencia para mirar dentro de nosotros mismos y ver una fosa séptica de iniquidad y dudar si hemos sido salvos, sobre todo cuando empezamos en nuestra vida cristiana. Entonces, Dios nos ve ahora en la perfección de Cristo y por los méritos de Él. Dios no tiene nada en contra de nosotros. Posición y experiencia son diferentes. Nuestra posición es como la de Cristo, igual ayer, hoy y por los siglos. Solamente cuando tenemos esta seguridad, estamos preparados para entrar en el gozo del compañerismo con nuestro Señor. Corintios 1:9 decíamos, fiel es Dios por el cual fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¡Qué bendición! Entonces, solamente cuando tenemos esta seguridad estamos preparados, dijimos, para entrar en el gozo del compañerismo con el Señor. Un ejemplo, había dos niños. Uno tenía seguridad del amor de su padre y el otro no tenía compañerismo con el padre. Pero este niño que tenía compañerismo con su padre tenía seguridad de su amor y tenía un buen compañerismo con él. Nosotros, como hijos de Dios, debemos tener un buen compañerismo con nuestro Padre Celestial. Cada persona salva necesita una seguridad absoluta y profunda de la salvación para poder vivir una vida calmada y victoriosa para la gloria de Jesucristo. Segunda Timoteo 1:12 nos dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pero hay una pregunta que nos podemos hacer esta tarde. ¿Cómo ser salvo? Posiblemente esto sea elemental para ti, pero esta es la gran urgencia de muchos creyentes que nunca entraron a una plenitud de seguridad de salvación tan indispensable para tener una buena relación con el Padre. Ustedes han escuchado de los famosos sismos, ¿verdad? De Michoacán, Ciudad de México y algunas otras partes. Y en Ciudad de México murió un señor, no por el sismo, sino murió porque le dio un infarto. Imagínense eso. ¿Quién le hablaría de Cristo? Dios quiera que alguien le hubiera hablado del Señor Jesucristo, pero no se murió por cuestión del sismo, sino de un infarto que él tuvo. Vamos a establecer la manera verdadera de la salvación para estar seguros de no fallar en encontrar el camino al Señor Jesucristo. Efesios 2:8-9 nos lo dice. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Muchos hoy día están siendo engañados, pensando que por hacer buenas obras se van a salvar. No es así. Estos versículos son muy claros. No por obras para que nadie se gloríe, dice su palabra. Esta es una declaración sencilla. Si la salvación no es del hombre o no procede del hombre, entonces debe reposar y ser construida en la persona y las obras de otro. Esa persona es la gracia personificada de Dios, el Señor Jesucristo. La salvación es un don gratuito porque nos es dada solamente sobre la base del trabajo de Jesucristo y sus méritos. Primera de Juan 2:12 nos lo dice. Dice de esta manera, nuestros pecados perdonados por su nombre. Nosotros solamente tenemos que creer y recibir a Cristo en nuestro corazón por fe. Si queremos tratar de alcanzar la salvación por obras, nunca lo vamos a lograr porque somos pecadores. Cristo no lo fue. En Jesús Dios quedó satisfecho y su justicia fue manifestada en Efesios 1:7. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y Romanos 3:24-27. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre,
para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Tan importante creer. A veces estamos creyendo muchas mentiras, ¿no? Que nos dicen, por ejemplo, los políticos, pero a Dios no le creemos del todo, que nunca nos va a fallar. Quiero decirles que propiciación es una ofrenda aceptable. Y esto es lo que fue Jesús en el Calvario. Un holocausto, un sustituto aceptable por nuestros pecados. ¿Qué hacían en el Antiguo Testamento? La gente era salva de la misma manera que nosotros, por creer, por los méritos de Cristo, aunque Cristo no había venido todavía. Cuando un judío con el peso de sus pecados quería ser librado por Jehová Jesús, traía un buey, imponía sus manos sobre el animal y de esta manera transmitía simbólicamente sus pecados a una víctima inocente como lo fue Jesús. Entonces se mataba a ese buey y la sangre brotaba abundantemente. La ley era muy impresionante e impresionaba profundamente a la gente. Este animal, por supuesto, no podía pagar por los pecados. Solamente era un símbolo de lo que lo mismo pasaría con una víctima perfecta, Jesucristo. Juan llegó a decir de Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos los pecados serían puestos sobre Cristo y Él pagaría por los pecados de toda la raza humana. Era entonces cuando el pecador creía en Jehová Jesús. Un judío oraba más o menos así: Señor Jehová Jesús, yo sé que esta ofrenda no puede quitar mis pecados, pero es un símbolo de mi fe en el Salvador verdadero. Y por sus méritos yo estoy confiando en el perdón de mis pecados y en la salvación eterna. Así, los del Antiguo Testamento eran salvados por mirar hacia adelante a la cruz, al Salvador verdadero. Nosotros ahora miramos hacia atrás a ese evento que ya pasó hace más de 2000 años. De esta manera, Dios cubrió los pecados. ¿Cómo? Bueno, es lo mismo como con un cheque. El cheque es tan bueno como el dinero en efectivo. Los pecados fueron cubiertos hasta el día de la cruz, cuando fueron pagados. Esta era una salvación tan real como la nuestra el día de hoy, cuando miramos hacia atrás, hacia la cruz. Dios nunca ha tenido otra manera de salvar. Por eso el evangelio es llamado el evangelio eterno. Y toda la historia de esta humanidad ha sido dividida por la cruz. Romanos 3:25 nos dice: a causa de haber pasado por alto los pecados pasados. Aquí nos dice que Dios no imputaba los pecados a los creyentes, sino que los cubría hasta el día de la redención de Cristo. Ellos también nacieron de nuevo y fueron regenerados por el Espíritu Santo desde el momento en que creyeron. Tú no te puedes imaginar hoy a la nación de Israel, muchos judíos que se les llama judíos no mesiánicos, o sea, que no creían en el Mesías. Ellos siguen esperando que venga cuando ya vino. Pero ahora vamos a tener el testimonio de Dios. ¿Qué dice Dios al respecto? Bueno, en 1 de Juan 5, 9 al 13, leemos ahí: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo, el que tiene a Cristo, tiene la vida eterna. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y esto nos hace recordar el tema de nuestro estudio de la seguridad de salvación.
y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Por esto fue escrito Primera de Juan, para darle certeza y seguridad a los creyentes. Decíamos que hay mucha gente que no sabe a dónde va cuando muera. Los más honestos dicen que al infierno. Pero tú no te puedes imaginar, por ejemplo, a los pentecostales diciendo que si ellos están bien y hacen buenas cosas, se van con Dios. Si no, no. Y eso no es así, es una equivocación total. Por lo que dice aquí, el que tiene a Cristo tiene la vida eterna. El que tiene el Hijo de Dios, tiene. No tendrá, logrará, alcanzará. No, tiene. Desde el momento en que recibió a Jesucristo, tiene la vida eterna. Aquí se nos revelan los hechos que siguen respecto a la salvación. La palabra creer originalmente tenía un significado mucho más profundo que ahora. Antes significaba confiar, reposar, entregar, pero muy profundo. Posiblemente ustedes no fueron conscientes en el momento en que fueron salvos, pero ustedes fueron muriendo a su propia voluntad, a ustedes mismos. La razón por la que muchos no son salvos es porque no quieren. Así de simple. Mucha gente piensa, no, es que voy a traicionar mi religión. Prefieren traicionar a Cristo que a su religión, si lo pensamos de esa manera. La religión, cualesquiera que ésta sea en este mundo, no nos salva. Solamente nos salva Cristo en la cruz. Es el único que nos salva. Pero vamos a ver los resultados de la salvación. Primero, los pecadores reciben la vida eterna por recibir al Hijo de Dios como tú y yo lo hicimos. Segundo, el recibir a Jesús es creer en el nombre del Hijo de Dios. O sea, porque podemos creer por nosotros mismos, pero no como la Biblia dice. Juan 7 dice, el que cree en mí como dice la Escritura. No es como yo quiero creer. Número 3, el recibir la vida eterna o creer en Jesús está descrito como creer al testimonio que Dios nos ha dado acerca de su Hijo. Número 4, aquellos que creen este testimonio o creen en Jesús tienen el testimonio en sí mismos, poseen la vida eterna del Hijo de Dios y lo saben. 5, aquellos quienes realmente no creyeron el testimonio o no creyeron en Jesús de una manera que salva, no tienen vida eterna. No tienen a Jesús y no saben si ellos son poseedores de la vida eterna o no. Mucha gente está con el pensamiento de ganarse la vida eterna. No lo van a lograr jamás. Hechos 8:37 nos dice, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, en este caso el eunuco, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Recuerden, creer en Cristo como dice la Escritura, como dice la Biblia, como dice la palabra de Dios. Puedes notar que Felipe le enseñó al eunuco de Etiopía que Jesús era el Hijo de Dios, porque el etíope dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Él se fue a Etiopía con el gozo del Señor y posiblemente fue el primer testigo establecido en Etiopía. Y los etíopes fueron la clave para evangelizar toda Europa en los siglos segundo y tercero. Pero, ¿en qué cosas no debemos confiar para nuestra seguridad de la salvación? Repito, ¿en qué cosas no debemos confiar para nuestra seguridad de la salvación? Posiblemente tú me digas, yo entiendo todo esto y estoy seguro de todo lo anterior o que todo lo anterior lo he cumplido y sin embargo no tengo seguridad de ser salvo. Los creyentes reales y genuinos lo saben y tú puedes saberlo también. Hay un testimonio que cada creyente tiene en sí mismo. Romanos 8:16 nos dice, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Tú dices, ¿cuál espíritu? El Espíritu Santo le da testimonio a nuestro espíritu humano de que somos hijos de Dios.
Primero, no hay ninguna seguridad en tus sentimientos, sentidos y experiencias religiosas. Posiblemente tú has sido una persona que ha experimentado sentimientos o emociones en el momento de tu conversión y digas, yo me sentí muy bien, o yo me sentí gozoso, o yo derramé lágrimas. Pero las experiencias religiosas pueden engañarte. Satanás estará tratando de recordarte que aquellos sentimientos que antes experimentaste ahora están ausentes, tratando así de perturbar y amedrentar tu corazón. Él puede tratar así de convencerte de que nunca fuiste salvo. Esto pasa muchas veces con creyentes no bien establecidos con la doctrina cristiana. Por ejemplo, recordemos a Simón el Mago en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, 9 al 25. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Yo creo que él nunca fue salvo. O sea, hablábamos de Simón el Mago. Él creyó, pero después lo encontramos tratando de comprar al Espíritu Santo por dinero, allí en Hechos 8, 18 y 19. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Esta fue una situación conclusiva de que no él fue salvo, aunque él creyó en Dios. Pero aquí lo vemos haciendo todo lo contrario. Por eso decimos que nuestras experiencias religiosas no nos van a dar seguridad. La única seguridad confiable es lo que Dios dice en su palabra. Las experiencias religiosas son difíciles de interpretar y no son un fondo permanente para confiar. Segundo, no hay seguridad en las promesas de salvación. Este es un error cometido grandemente por pastores y creyentes. En muchas ocasiones hay personas que tienen duda de su salvación y ellos les dicen,
Si dudas de tu salvación, lee Juan 3:16, que dice, porque tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. O les dice en Juan 1:12, pues a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Pero estos versículos no le están asegurando que él es salvo. Tampoco Juan 5:24. De cierto, os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Estos versículos solamente le están diciendo cómo ser salvo, no que lo sean. Yo lo puedo leer y decir, ya soy salvo. No, necesito arrepentirme de mis pecados, creer en Cristo e invitarlo a entrar a mi vida. Juan 10:27-28 nos dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. No dice que tú no eres una oveja, sino cómo puedes llegar a ser hecho una oveja. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no lo echo fuera. Este versículo no te está dando seguridad de que realmente has venido a Cristo, sino que solo muestra cómo hacerlo. Por esto muchas personas viven en el compañerismo de las iglesias sin experimentar la seguridad de salvación o sin ser salvas. Hace muchísimos años atrás yo estaba platicando con una pareja de ancianos que tenían 3 años asistiendo a la iglesia, pero oh sorpresa, cuando empiezo a hablarles de Jesucristo, ellos recibieron a Cristo. Tenían 3 años en una iglesia sin ser salvos. Y a mí me sorprendió muchísimo esto, ¿no? Claro, fue muchísimos años atrás, pero es la realidad de mucha gente hoy en día, desafortunadamente. Tercero, no hay seguridad en la reformación. Hay personas que dicen, yo antes fui un borracho, pero ahora soy Alcohólicos Anónimos. Bueno, él sigue siendo un ebrio, pero solamente se está absteniendo y no es salvo por eso. Muchos dicen, todas las cosas viejas pasaron, como dice 2 Corintios 5:17. Muy bien, pero ¿en dónde están las cosas nuevas de Dios en tu vida? Tú puedes dejar el adulterio, la fornicación, el robar, el alcohol, el cigarrillo, etcétera. Pero es solamente esto tener un buen sentido común, porque así evitarás también muchos problemas, sobre todo de salud. La cuestión es, ¿en dónde están las cosas nuevas de Dios en tu vida? Realmente esta es la prueba del nuevo nacimiento. El que alguien haya dejado su vida antigua no significa necesariamente que sea salvo. En Boston, Estados Unidos, por ejemplo, en la iglesia de la Ciencia Cristiana, una falsa secta, hay muchas personas que dan testimonio de una liberación maravillosa adorando a Mary Eddie Baker, diciendo que ya no fuman, no beben o ya no tienen ninguna enfermedad. Pero una persona se puede motivar a sí misma para dejar muchas cosas que le perjudican y así evitarse muchos problemas. Pero la reformación, quiero decirte, es el engaño de Satanás. Preguntémonos ahora el fondo de la seguridad de salvación. Primero de Juan 5:9-13 nos dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Y el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, del testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida eterna. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Fueron escritas algunas cosas para los creyentes, y por estas cosas ellos pudieron saber que tenían vida eterna y así tener seguridad sin ninguna duda y para siempre. Esto puede ser asegurado completamente y sin dudas
y así estar completamente firmes en sus corazones, que aquellos que recibieron a Cristo, su vida y su vida es una vida eterna. Un versículo de salvación no te asegura que tú eres salvo, pero la primera epístola de Juan fue escrita para ese propósito y para darles señales del nuevo nacimiento. El versículo que dice, el que cree en mí no vendrá a juicio, en 5:24 de Juan, dice, de cierto os digo que el que oye mi palabra y que él crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No le asegura que no vendrá a juicio. Un creyente debe buscar esta seguridad en otros versículos. La primera epístola de Juan fue escrita por esta razón, porque lo mismo pasó en el primer siglo. Los creyentes sufrían por su falta de seguridad y por lo mismo no tenían impacto en su testimonio. Realmente no sé si ustedes son conscientes o no de lo que es el nuevo nacimiento. ¿Saben lo que es? El espíritu es regenerado. La nueva vida es Jesucristo mismo y viviendo dentro de nosotros. Conforme a su promesa, Jesús pasa a morar dentro de ti cuando tú le abres la puerta. En Colosenses capítulo 3 nos dice que Cristo es nuestra vida y que pongamos la mira en las cosas de arriba. Estas cosas son las evidencias de la vida de Cristo en nosotros. Salvación no es solamente vivir una vida, sino el recibir una vida para ser vivida en nosotros, la vida de Jesucristo mismo. ¿Cómo obtener la victoria? Apocalipsis 12:11a, la primera parte nos dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Aquí se nos dice que obtenemos la victoria por la sangre del Cordero, la cual está limpiando continuamente a los hijos de Dios. ¿Recuerdas primera de Juan 1:7? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El dudar de la salvación es el más grande pecado de todos en el creyente. Es el peor pecado de todos. Es un pecado directo y definido contra el Padre, haciéndole un mentiroso. Así nos lo dice 1 de Juan 5:10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Esta es la razón por la que un creyente no puede ser consolado en este pecado, por la palabra de Dios, porque él no quiere creer en la palabra del Señor. Si no puedes creer al testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo, ni a la evidencia abundante de la nueva vida en ti, ¿cómo puedes así creer en las promesas de Dios? ¿Entiendes ahora por qué es tan importante en dar seguridad al estar enseñando a otros? ¿Quieres tener discípulos de fe? No hay hombres de fe que no crean en las promesas de Dios. Tu éxito como reproductor de discípulos dependerá grandemente de tener discípulos que crean a la palabra del Señor. El buscar por la seguridad, aparte de los méritos de Cristo, es un grave problema. Ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos da testimonio de nuestra calidad de hijos. Romanos 8:16 decía, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En una ocasión, tú te estuviste gozando en este testimonio, pero tal vez ahora lo estés negando. Este es un pecado contra el Espíritu Santo, por lo cual un día estarás dudando de su amor por ti. Hay creyentes hoy en día que están rogando y orando a Dios, diciéndole, Dios, ¿por qué no me das la seguridad y el gozo de la nueva vida por la cual yo te he rogado? Permíteme hacerte una pregunta. ¿Eres una nueva criatura? Espiritualmente, por supuesto. Si es así, gózate sabiendo que tienes vida eterna. Y porque dentro de ti están los frutos de la vida. Debes recordar esto. Cuando fuiste salvo hubo un bautismo del Espíritu Santo. Pero para servir a Cristo debes entregarte, buscarlo, orar, buscar en su palabra,
vivir una vida separada para Él. Y entonces de esa manera podremos llevar o podrá llevar fruto abundante. Entonces, esto es lo que es en la palabra de Dios, nos da la seguridad de salvación. En una ocasión yo le preguntaba a una señora en una tienda, en una miscelánea que antes se llamaban así, le estaba entregando un folleto y yo le decía, señora, ¿le puedo hacer una pregunta así? Le dije, si usted se muriera en este momento, y es una suposición, ¿dónde iría? Instantáneamente dijo que no sabía, pero sarcásticamente me preguntó a mí, ¿y usted a dónde va a ir cuando se muera? Yo al cielo. ¿Y quién se cree que usted es? ¿Un santurrón? ¿Un qué? O sea, como que le dio risa, ¿no? Que yo dijera eso. Digo, mire, permítame decirle. La Biblia lo dice. En primera de Juan 11:12. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que no cree en el Hijo no tiene la vida eterna. Por eso es necesario invitarlo a entrar a nuestra vida y corazón. Pero la señora se molestó por esa respuesta. Y bueno, lo siento por ella, ¿no? Pero esa es nuestra realidad. Y aquí ustedes tienen, a través de esta enseñanza, la seguridad de nuestra salvación. Recuerden, 1 de Juan 5 decía, y estas cosas os he escrito para que sepáis y creáis que tenéis vida eterna. Y bueno, gracias a Dios por